Hemos llegado al final de esta semana, Neurona. ¿Qué te ha parecido? Esta semana ha sido muy enriquecedora y hemos aprendido bastante. Así es. Recordar lo aprendido, tirando de la memoria, permite fijar el conocimiento. Por eso, vamos a ver el resumen de las clases de esta semana. Elementos paratextuales. Esas imágenes, esos gráficos, esos mapas bien llamativos y que puedan captar la atención del lector de la guía turística. Ahora sí, vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra es convencer. La palabra convencer admite varios usos en nuestro idioma. Uno de los usos más extendidos de la palabra permite expresar la acción de persuadir y con ella lograr que otra persona empiece a creer en algo que se le sugiere o finalmente decida llevar a cabo una acción. A propósito de convencer, vamos a leer y analizar un texto persuasivo sobre la importancia del turismo. Vamos a identificar las ideas relevantes de este texto mediante un subrayado para posteriormente realizar un resumen. Identificaremos también cuál es la intención del autor. Haremos algunas inferencias y realizaremos una lectura reflexiva. Una lectura reflexiva es muy importante porque nos permite ir más allá de lo que nos plantea el autor y generar nuestras propias ideas. Esto es muy importante, lo de generar nuestras propias ideas, porque cada uno debe plantear sus ideas y siempre hacerlo con respeto. Lo primero que vamos a hacer es una lectura exploratoria. Este ejercicio consiste en explorar el contenido general del texto a través de un recorrido visual por la estructura del texto completo. Nos detenemos en el título, los subtítulos y en alguna imagen si la hay en el texto. Recogemos esa información que nos ofrece y generamos una idea global de lo que va a tratar el autor en el texto que vamos a leer. Vamos a hacer el resumen. Recuerden que un resumen es un texto conciso que recoge las ideas principales de uno de mayor extensión, cohesionando esas ideas a través de conectores de la misma naturaleza que las que usó el autor del texto que vamos a resumir. Hay que cuidar los signos de puntuación para mantener esa misma idea que estaba transmitiendo el texto original. Recuerden que en el resumen no se admiten opiniones ni ningún tipo de interpretación. Me estoy convirtiendo en una experta. Sigo escuchando con atención. Ahora vamos a conocer, a ver algunas de esas características de los textos persuasivos, no sin antes mencionar que existen textos con una función persuasiva del lenguaje, como son el artículo de opinión, los textos argumentativos, las campañas y anuncios publicitarios, la guía turística, entre otros. Cada uno de ellos tiene una finalidad definida: influir en sus destinatarios. En la estructura externa de un texto persuasivo siempre va a arrancar con un comienzo atractivo que sirve de gancho para atrapar a las personas. Toma en cuenta también en su organización tanto la intención del emisor como la naturaleza del receptor. Otro elemento importante en esa misma estructura externa es la utilización de elementos paralingüísticos. Recuerden que los elementos paralingüísticos se refieren a las imágenes, a los mapas y algún otro gráfico que ofrece una información relevante sobre eso que el emisor está transmitiendo. En la estructura interna predominan los conectores, diferentes tipos de conectores, de causa, de finalidad, de reformulación, entre otros. Predomina también el esquema argumentativo, porque no podemos olvidar que el texto persuasivo intenta convencer. También está la persuasión racional. Es esa disposición de esos argumentos que aparecen de una manera clara y objetiva. También la persuasión emocional,
que se refiere a ese momento cuando el emisor usa elementos para atraer o despertar el interés, apelando a los valores, a los deseos del lector. Otra característica, y no menos importante, es la adecuación textual. La misma se refiere a que ese texto persuasivo fue escrito en algún momento determinado y con una finalidad precisa. Asimismo, la coherencia no puede faltar, que se refiere a la unión que debe existir entre las ideas de un párrafo. Estas van a ir conectadas de una manera lógica y ordenada con conectores o signos de puntuación, lo que permitirá una mejor comprensión del texto. Y por último, la cohesión. ¿A qué me refiero entonces con la cohesión? La cohesión se refiere entonces a esa suma, a esa unión global que debe mantener el texto desde el principio hasta el final, que el párrafo 1 concatene, sea congruente con el último párrafo y así el texto pueda mantener la unidad y la independencia textual. Estas son las características principales de un texto persuasivo. Lectura. Es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, por ejemplo, el sistema Braille. Los textos continuos son aquellos que están formados por oraciones. Estas se estructuran y forman los párrafos, los cuales a su vez se suceden unos a otros para dar lugar a un texto de mayor extensión. Las características principales son: carecen de cuadros, de mapas, de diagramas y de anexos. Es decir, que los textos continuos permiten hacer una lectura sucesiva en un orden progresivo. Este texto que acabamos de ver cumple esas funciones. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? No, profesora, no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de texto y, al igual que en este, vamos a identificar cómo se organiza. Recuerden, en el texto continuo están organizados en oraciones, párrafos y el gran texto que puede contener más de un párrafo. Vamos a ver el siguiente texto. Por favor, Neurona, ¿podrías leer? Claro que sí. Los textos discontinuos son los textos estructurados y formalizados que requieren del lector respuestas a cuestiones específicas de formas determinadas. Por ejemplo, la declaración de la renta, la de inmigración, los visados, las solicitudes y los cuestionarios. Los avisos y anuncios son diseñados para convencer al lector de realizar algo, como por ejemplo, comprar, acudir a un lugar, elegir a alguien, etc. La intención de estos es persuadir al lector por medio de anuncios, invitaciones, advertencias y carteles. Los gráficos son representaciones icónicas de datos y se utilizan en los periódicos, las revistas y en la argumentación científica para mostrar en un formato visual gráficos estadísticos. Diagramas son los que muestran informaciones específicas, es decir, que acompañan a las descripciones técnicas, como por ejemplo a los textos expositivos y a las instrucciones, entre otros. Tablas son tablas de filas y columnas. Las entradas de las filas y columnas forman parte de la estructura informativa del texto. Y por último, mapas. Son los que indican la relación geográfica entre los lugares. Existe una gran variedad de tipos de mapas. Dependiendo de cada tipo, estos nos brindarán las informaciones específicas y necesarias. Veamos en el siguiente ejemplo Santo Domingo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Santo Domingo, la ciudad de la República Dominicana,
concentra a más de 2,5 millones de habitantes. Está situada sobre el Mar Caribe en la desembocadura del río Ozama, en la costa sur de la isla. En ella se concentra la mayor parte de la actividad política, económica y cultural del país. Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y posee una gran cultura histórica recogida en sus edificios, fortalezas y monumentos coloniales, por los que la UNESCO declaró a esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hablando de niveles de lectura, y estos 3 niveles, literal, inferencial y crítico, pudiéramos analizar en este texto que hemos tenido ahora estos 3 niveles. Si nos quedamos con un primer nivel, el nivel literal, podríamos solamente señalar un dato que está explícito en el texto. Por ejemplo, la República Dominicana en su capital concentra a más de 2,5 millones de habitantes. Eso es un dato literal que cuando vamos al texto está ahí. Este primer nivel se llama literal. No permite interpretaciones de ningún tipo. En el nivel inferencial, a partir de los conocimientos previos que tenemos y al llegar al texto, podemos deducir algunos elementos implícitos. ¿A qué me refiero con implícitos? Aquellos que no están expresos en el texto, pero que están ahí, en la idea, en la mente del autor. En el texto que leímos, si nos centramos en un análisis inferencial, pudiéramos decir, Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y allí entonces dijéramos, fue fundada por Bartolomé Colón. Allí están algunos edificios como el Alcázar de Colón, la Fortaleza Ozama, el Museo de las Casas Reales, la Catedral de Santo Domingo, entre otros. Ahora bien, si hablamos de un nivel crítico, este es el que nos permite ir más allá de las ideas que plantea el autor. Este nos permite hacer juicios valorativos, claro, siempre sustentados en una documentación, una investigación, para poder expresar nuestras opiniones al respecto de un tema. Si hacemos un análisis crítico de la lectura que hemos tenido ahora, pudiéramos decir, hacer tal vez una reflexión alrededor de la importancia de ese sitio histórico, como decíamos en la lectura anterior. Esta zona que queremos hoy resaltar, la zona colonial, es de gran valor. Sus monumentos nos hablan de la historia de nuestro pueblo. Sus catedrales, sus edificaciones nos hablan de esos primeros años que vivió nuestro pueblo antes de ser lo que es hoy. Nos habla de raíces. Un análisis crítico nos lleva a amar a esta zona como un lugar distintivo que habla de cultura, de raíces. No solo, vuelvo y digo, no solo de la República Dominicana, porque es tan trascendental el valor de la zona colonial que la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de toda la humanidad. Vamos a comenzar con la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es propiedad. Sí, la palabra clave es propiedad. Palabra clave. Propiedad. Un objeto o elemento. Estas definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa volumen. La palabra propiedad denota una cualidad en un objeto o elemento, como por ejemplo el agua. El agua tiene la propiedad de ser incolora e inodora.
lo que quiere decir que no tiene olor ni color. ¿Sabías que existe una partícula muy pequeña que forma la materia y permite que los elementos no pierdan sus propiedades químicas? Pues sí, esa partícula es el átomo. El átomo está formada por dos partes principales. Una parte muy pequeña que está ubicada en el centro de la misma y se le conoce como átomo. En el átomo se encuentran a su vez dos partículas más. Unas que presentan carga positiva, conocida como protones, y otras que presentan una carga neutral, conocida como neutrones. La segunda parte está ubicada alrededor del núcleo y está formada por electrones que presentan carga negativa. Los mismos orbitan alrededor del núcleo. ¿Te gustaría conocer cuál es la forma básica de un átomo? Pues acompáñame. Como te dije anteriormente, el átomo está formado por dos partes principales. La primera está ubicada en el centro y se le conoce como núcleo. En el núcleo encontramos dos partículas más, unas con cargas positivas, conocidas como protones. Y otras con carga neutral, conocidas como neutrones. La otra porción del átomo está alrededor y es la más grande. En ella se encuentran una serie de elementos conocidos como electrones. Estos electrones presentan carga negativa. La interacción de los protones con carga positiva y de los electrones con carga negativa es lo que permite la unión del átomo. Como ya dijimos, el átomo forma parte de la materia, pero ¿qué es la materia? La materia no es más que todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Posee masa, volumen, densidad, como por ejemplo el universo, una flor, el cuerpo, este escritorio, en fin, todo lo que nos rodea. La materia está formada por elementos. Estos elementos están presentes en los organismos vivos y son el oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno. Y cuando se unen, forman el 96% del cuerpo humano. Estado. Son los distintos grados o modos de agregación de las moléculas de un cuerpo. Según la presión y la temperatura a la que se somete un cuerpo, este puede existir en uno de los tres estados o fases diferentes. Un ejemplo clásico es el agua, que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Es importante que conozcamos que en física y química la palabra estado se refiere a la composición o estructura de las moléculas que componen cada sustancia. Y esta palabra se relaciona directamente con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, los estados de agregación de la materia. La materia presenta cambios y estos cambios van a depender del estado en que se encuentre la materia. Es importante que recordemos que todo lo que nos rodea está formado por materia. El aire que respiramos, la ropa que utilizamos, los alimentos que ingerimos cada día, esa silla en la que estás sentado, el agua que tomamos, todo eso es materia. En la corteza terrestre, la materia se va a presentar en tres estados físicos: sólidos, líquidos y gaseosos. Hay sustancias, como por ejemplo el agua, que puede presentarse en los tres estados. Por ejemplo, el agua en su estado sólido la podemos encontrar en forma de hielo, en los glaciares, los casquetes polares o los icebergs.
También podemos encontrarlos en forma de nieve, en esas ciudades que presentan temperaturas muy altas. En su estado líquido, el agua la podemos encontrar en los océanos. Y por último, en su estado gaseoso, la podemos encontrar de una forma invisible en el aire dispersos en formas de vapor de agua. Te invito a que conozcas y veas cómo el agua puede presentarse en sus 3 estados en la Tierra. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, saca del congelador 3 o 4 cubos de hielo. Colócalos en una superficie, un plato o un paire, y lo vas a exponer al sol. Luego de esto, en unos cuantos minutos vas a poder comprobar cómo ese hielo se transforma en líquido. Unos cuantos minutos después podrás ver, o mejor dicho, el líquido desaparecerá en forma de vapor de agua. Cuando se producen cambios en la materia, podremos observar que su masa permanece constante, pero el volumen no. Por eso es importante que conozcamos el siguiente concepto que está en estrecha relación con este proceso, y es la densidad. La densidad de un cuerpo es la relación que existe entre su masa y el volumen que ocupa este cuerpo. La masa se refiere a la cantidad de materia que presenta un cuerpo y está en entera relación con el peso. Por su parte, el volumen se encarga de analizar el espacio que ocupa un cuerpo en sus 3 dimensiones: anchura, altura y profundidad. La densidad es una magnitud que caracteriza a cada estado en los que se puede presentar la materia, y en el sistema internacional la podemos presentar como kilogramo sobre metros cúbicos. La materia presenta una serie de propiedades independientes que le van a permitir diferenciarse de una sustancia de la otra, como por ejemplo el color, la textura, el punto de fusión. Y estas propiedades serán independientes de la cantidad de materia que presente ese cuerpo. Tengo unas palabras muy desordenadas y necesito saber a qué definición corresponden cada una. ¿Me ayudas? Me parece excelente. Las palabras son las siguientes: estado, sólido, líquido y gas, sublimación, materia, condensación y densidad. Te diré ahora cuáles son esos enunciados y me ayudarás a saber a qué definición corresponde. ¿Te parece? Me parece perfecto. La número 5 me dice: puede ser regresiva y progresiva. La respuesta correcta es sublimación. Gracias, neurona. La número 1 tengo: es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿A qué se refiere? La materia. Muy bien. Si decimos la número 2, magnitud que relaciona la masa y el volumen. Usted se refiere a la densidad. Excelente, neurona. Si tenemos la número 4, paso del estado gaseoso al estado líquido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Condensación. Gracias, neurona. En este caso me queda la pregunta número 3. Estados que presenta la materia. ¿Cuál es? Estado sólido, líquido y gas. Excelente, neurona. Muchas gracias. Ahora te tengo un dato muy curioso. ¿Sabías que existe un cuarto estado de la materia? Pues sí, este es conocido como plasma. Se forma cuando los átomos pierden alguno de sus electrones, transformándose en iones, y así la materia se convierte en un conjunto de iones positivos y de electrones que se mueven entre sí por la exposición a altas temperaturas. Aunque es poco conocido, es el estado más abundante, ya que se estima que el 99% de la materia del universo se encuentra en estado de plasma. Tanto el Sol como las estrellas son bolas de plasma. También las auroras boreales y los rayos que se producen durante las tormentas están formados de plasma. El plasma es un eficiente conductor de la electricidad y tiene numerosas aplicaciones tecnológicas. Podemos encontrar plasma artificial en televisores o monitores con pantalla de plasma, el interior de los tubos fluorescentes de iluminación. También lo podemos encontrar en la materia expulsada por la propulsión de cohetes, en la región que rodea el escudo térmico de las naves espaciales cuando entra en contacto con la atmósfera.
Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalia, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Suceden acosos por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. ...20 de noviembre, Día Universal del Niño. Es una fecha que no es ser frágil que necesita que se le proteja, sino también una persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido donde quiera que haya nacido. Es más, un niño es una persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y a expresarse. Todos los niños tienen el derecho a ir a la escuela, a recibir cuidados médicos y alimentarse para garantizar su desarrollo en todos los aspectos. Salutations, action de saluer, ou bien mot pour saluer, fait de saluer en signe de respect ou de politesse. Saludos es la acción de saludar o palabra para saludar, expresión para saludar, o mejor dicho, es el hecho de saludar como signo de reverencia o de cortesía. Salutation, c'est l'action de saluer. Mot pour saluer, c'est le fait de saluer en signe de respect ou de politesse.
Recuerde, salutaciones es la acción de saludar, demostrando respeto, reverencia, cortesía. El saludo puede abrirle puertas o trancarlas. Maintenant, nous vous invitons à pratiquer, à prononcer avec nous notre vocabulaire du jour. Les invitamos a que repitan con nosotros, repitan después de mí, por favor, desde su casa, pensando que yo estoy escuchándole, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo bien. Nous allons répéter, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Bonsoir. 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 Salut. 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 Et maintenant, pour ce mot, je vais vous expliquer quelque chose sur le tableau, s'il vous plaît. Par exemple, quand nous prononçons le mot salut, ok? Par exemple, il y a la lettre U, ok? Observen la letra U en français. Pour bien prononcer cette lettre U en français, nous allons essayer avec la lettre I, ok? Ça, c'est la lettre I. Ahora bien, la diferencia es que en español puede confundirse un poco. Entonces, vamos a intentar pronunciar esta letra en español como en francés suena igual. Y cuando pronunciamos esta letra, es como si hubiésemos estado riéndonos, ¿no? Mostrando los dientes. Y ahora, ¿qué pasa si yo pronuncio la I con la boca cerrada? Vamos a hacer el ejercicio de pronunciarla con la boca abierta y llevarla hasta casi cerrada. Y el sonido donde me quedé aquí, U, es el sonido de esta letra. Entonces la palabra es salut. ¿Ok? Salut. Salut. Allô. Alors. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. À plus tard. À plus tard. À demain. À demain. À lundi prochain. À lundi prochain. Okay. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que le mot bonjour, nous utilisons bonjour, c'est une salutation neutre, ok, passe-partout comme on l'appelle, puede usarse durante el día entero para saludar formalmente como a quien sea. Ahora bien, la palabra bonjour, un saludo neutro, lo podemos usar en todo momento formalmente. Y también hay que entender el horario o la región donde nos encontramos. Por ejemplo, en Europa, en Francia, decimos bonjour durante el día entero hasta que el sol se oculte. Pero en esta región, por ejemplo, República Dominicana, Haití, que está al lado, decimos bonjour hasta las 11:59 minutos AM. A partir de las 12 decimos bonsoir, bonsoir. Pero no discuta si alguien llega a las 5 de la tarde y le dice bonjour, bonjour. Couleur, c'est la perception visuelle de quelque chose. La couleur est aussi parfois confondue avec la tonalité. Par exemple, dans un ton rouge, il y a plusieurs couleurs rouges, plus ou moins claires ou foncées. Color es la percepción visual de algo. A veces, uno tiende a confundir color con tonalidad,
Por ejemplo, en un tono rojo hay varios colores: rojo más claro, más oscuro. ¿Qué sería de nosotros en un día sin colores? Et voilà, maintenant nous vous présentons notre contenu du jour, hein, les couleurs. Los colores, presentamos nuestro contenido para hoy. Les couleurs. Répétez après moi, s'il vous plaît. Les couleurs. Les couleurs. Bleu, Bleu, blanc, blanc, rouge, rouge, noir, noir, jaune, jaune, vert, vert, violet, violet, gris, gris, rose, rose, orange. orange. Répétez à nouveau, s'il vous plaît. Bleu, Bleu, blanc, blanc, rouge, rouge, noir, noir, jaune, jaune, vert, vert, violet, violet, gris, gris, rose, rose, orange. orange. Excellent, ça a été très bien. Maintenant, vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît. Ahora sí puede repetir conmigo. Je suis, Je suis, tu es, tu es, il est, il est, elle est, elle est, nous sommes, nous sommes, vous êtes, vous êtes, ils sont, ils sont, elles sont. elles sont. Je suis, Je suis, tu es, tu es, il est, il est, elle est, elle est, nous sommes, nous sommes, vous êtes, vous êtes, ils sont, ils sont, elles sont. elles sont. Voilà. Très bien, très bonne prononciation. Ça veut dire, si vous observez, si han observado la clase anterior, cuando decíamos il est, c'était bien le verbe être au présent de l'indicatif. Quand vous dites je suis étudiant, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Et maintenant, nous allons dire notre couleur préférée en utilisant le même ou bien ce même verbe, el mismo verbo. Antes de pasar a decir, a aprender a decir nuestros colores favoritos, les invitamos a que realicemos este ejercicio que en su pantalla aparece. An activity or task with which one occupies oneself, usually specifically the productive activity, service, trade, or craft for which one is a regular pay, a job. Ocupaciones. Una actividad o tarea con la que uno se ocupa. Por lo general, específicamente, la actividad productiva. El servicio, el comercio o la artesanía por lo que se paga regularmente. Un trabajo. Yes, occupation is our keyword. And what is occupation? Occupation is a kind of job that you can do without studying. But we have professions too. Yes, occupations and professions. And profession is something different because you have to go to college or a university to study. For example, if you want to become a doctor or a teacher, you have to go to college. And now we are going to watch and learn some occupations and professions. Go ahead.
we are going to watch and learn another some occupations and professions. Go ahead. And now you are going to learn a list of words. Yes, a vocabulary. Ahora vas a aprender una lista de palabras que se llama vocabulario. ¿De qué? De las profesiones y las ocupaciones. Claro, vamos a iniciar. ¿Quieres tiempo? Yes. Take your notebook and copy. Yes. Go ahead. Coge tu cuaderno. Vamos a copiarlo. ¿Empezamos? Are you ready? Okay, let's start. Teacher, doctor, fireman, housekeeping, plumber, policeman, nurse, butcher, taxi driver, engineer, movie director, dancer, musician, painter, basketball player. Again. ¿Otra vez? Claro, vamos a repetir. Toma tu lápiz, si no lo has tomado, toma tu cuaderno y volvemos a repetir si dejaste una. Seguimos. Teacher, doctor, fireman, housekeeping, plumber, policeman, nurse, butcher, taxi driver, engineer, movie director, dancer, musician, painter, basketball player. Good. Do you copy? Nice. Again. ¿Quiere otra vez? Pues vamos a repetir otra vez. Teacher, doctor, fireman, housekeeping, plumber, policeman, nurse, butcher, taxi driver, engineer, movie director, dancer, musician, painter, and basketball player. Now you got it. Yes. Occupation: butcher, taxi driver, housekeeping, plumber. ¿Cuáles son? Recuerda que le hiciste plomero, ama de casa, taxista, carnicero. No son profesiones, son ocupaciones, servicios que, como te dije, son muy importantes para la sociedad. Professions: teacher, doctor, engineer, musician. Estas sí tienen que estudiarse. Músico, sí, tú escuchaste bien, músico. ¿Tú sabías que hay una universidad para estudiar música? Claro que sí, se tiene que estudiar. Para ser doctor también tiene que estudiar. Y para ser maestro también tiene que estudiar muy duro y durante un tiempo. Now you are clear? Yes, I'm sure. It's very easy. The difference between professions and occupation. Question word is a function word used to ask a question, such as what, which, when, where, who, whom, whose, why. They are sometimes called WH words, because in English most of them start with WH. They may be used in both direct questions, where is he going? And indirect questions, I wonder where he is going. Palabra para preguntar. Es una palabra funcional que se usa para hacer una pregunta, como qué, cuál, cuándo, dónde, quién, quiénes, por qué. A veces se les llama palabras WH, porque en inglés la mayoría de ellas comienzan con WH. Pueden usarse en ambas preguntas directas. ¿A dónde vas?
Y en preguntas indirectas, me pregunto ¿a dónde va? Question word. Let me tell you what a question word is. A question word is, are you ready, Neuron, again? Yes, teacher, I'm ready. Okay, a question word is a word that we use to write open questions like what, where, which, who, and others. And why WH questions? Because in English, most of them start with WH. Te preguntarás por qué WH, porque en inglés comienzan, no todas, pero la mayoría comienzan con WH y H. ¿Y por qué question word? Bueno, se llaman así porque nos ayudan a escribir preguntas abiertas. Como les dije, qué, cuándo, cómo, dónde, quién y cuáles. Now, let's practice. Yes. What? Asking about some information. Who? Is about people. Where? Asking about a place. Which? Asking about a choice. Who? Asking about people. When? Asking about time. Yes. ¿Vas a repetir conmigo? Yes, teacher. Let's repeat. What? What? When? When? Where? Where? Who? Who? Which? Which? Whose? Whose? And whom. Whom? Now, Neuron, can you repeat it? ¿Lo puedes repetir, Neurona, tú solita? Yes, teacher. Adelante. What? When? Where? Who? Which? Whose? And whom? Brave, beautiful. Did you do the reading? ¿Hiciste la lectura? Fácil. ¿Pudiste identificar las question words? ¿Un lugar? ¿Una persona? ¿Una pertenencia? ¿Un tiempo? Si lo lograste, eres excelente. If you could identify the question word, the time, the place, someone, the ownership, you are smart. You are so intelligent. That's the way I trust you. Very good job. Si lo hiciste, te felicito. Por eso es que confío en ti, porque sé que con la explicación que vimos anteriormente, ahora tú puedes escribir tus propias oraciones. Sí. Now you can do it. Get your notebook, a piece of paper, a pencil, and write your own question. Yes, you can write your own question. Sí, puedes escribir tus propias preguntas. ¿Recuerda cuando vimos what happened? What's your name? When is the party? Where are you from? Who is your best friend? Or who is the Dominican president? Elige lo que quieres, pero hazlo, porque practicando puedes mejorar. Practicing is good. If you practice, you can learn. And now you can do it. Go ahead. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas,
Las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Parque Independencia es como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles llegaban, esta avenida llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del Altar de la Patria. Así mismo es. Es un monumento ubicado en el Parque Independencia que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Un sector es el conjunto de actividades productivas o comerciales que reúnen una serie de características similares. Es decir, son negocios que cuentan con una naturaleza común. Podría ser además cada una de las partes resultantes de la división de la actividad económica de un país, generalmente teniendo en cuenta diferentes factores como el valor añadido de los bienes o servicios producidos. ¿Comprendes el significado de esto? Más adelante vamos a ir desmenuzando, conociendo, integrando más este elemento. Pero antes es vital que tomes tus apuntes y recordemos de qué hablamos la clase anterior. Neurona,
de qué hablamos la clase anterior. Estuvimos hablando sobre los tratados internacionales. Estos son un acuerdo entre estados o entre organismos internacionales y estados, teniendo como fin asumir compromisos para ayuda mutua. Bien, esa es la idea. Un tratado, un acuerdo entre partes. Esas partes especificamos que puede ser entre países o entre un país y un organismo internacional. Amarrando ese conocimiento, otra vez demos un paso en esta materia de ciencias sociales. Sectores económicos y el turismo en República Dominicana. Cuando escuchamos sector, ya viste una definición, hablamos de una parte, una porción. Un ejemplo que te puede ilustrar un tanto es el siguiente. En la zona donde tú vives es un sector de toda la provincia. Por lo tanto, el sector es una parte. Un ejemplo hasta más cercano. La habitación de tu casa es un sector de toda la casa. Una parte de toda la casa. Por lo tanto, cada vez que hablemos de sector, estaremos refiriéndonos a una parte. Siendo esta la definición, si hablamos de sectores económicos, ¿a qué nos referimos? A una parte de toda la economía. Entonces, esta parte se divide en tres. Está el sector primario, sector secundario y sector terciario. Cada uno de ellos atiende una responsabilidad competente a la economía de toda nuestra nación, porque dijimos que el sector es una parte. Entonces, vamos a definir cada uno de los sectores que te he mencionado. Cuando te hablo a ti de un sector primario, estamos haciendo referencia directa a aquellos que se refiere a la agricultura, a la pesca, a la minería, a todo lo que tenga que ver con el trabajo en el campo. De la conocida materia prima. Esos son los sectores primarios, sobre todo aquellos elementos que no necesitan del trabajo de una empresa. Por ejemplo, siembra una mata de naranja, esa naranja que crece, luego la tomas y se come. Sector primario se dedica a esto, al cultivo de alimentos, a trabajar con pequeños animales para luego tenerlo en nuestras mesas. Diferentes situaciones, siempre enfocada sin la necesidad de la industria. Sin embargo, cuando nos referimos a un sector secundario, es que aquello que fue tomado de la tierra luego es transformado, llevado a la parte industrial. Si por ejemplo hablamos nosotros de la naranja es tomada de su árbol, pero cuando vas al supermercado ya compras envasado un jugo de naranja. Ese jugo de naranja trabaja ¿quién? Sector secundario, porque es la producción de un elemento primario. Todo aquello que necesite del trabajo de una industria, pues es un sector secundario. E incluso lo que tienes puesto, la ropa que tienes puesta, es de la industria textil. Un hilo que se fabrica, que se realiza, necesita ¿de qué? De una industria, de una empresa, de maquinarias. Todo lo que implique eso es un sector secundario. Diferente a todo esto es el sector terciario. ¿Por qué? Porque este hace referencia directa a los servicios. La luz de tu hogar, el agua, incluso la misma educación que recibes cuando vas al hospital por estar enfermo. Todos esos servicios sociales pertenecen al sector terciario. Diciendo con esto que cada uno de ellos tiene una responsabilidad en la economía del país. ¿Para qué? Para que esto no caiga sobre uno solo, para que esto no dependa de un solo sector, sino que cada uno realiza su trabajo. Nosotros en República Dominicana tenemos una riqueza enorme, que la tenemos en el norte, dígase allá por Puerto Plata. ¿El qué? El ámbar. El ámbar viene de la tierra. El ámbar la tenemos nosotros ahí. El sector primario la puede tomar directamente y se aprecia. Pero esa ámbar luego es convertida en una artesanía, ya sea una cadena, un collarcito, un arete. Esa segunda elaboración pertenece al sector secundario. Pero cuando la vas a comprar, ya pertenece al sector terciario, porque alguien
te la vendió. Entonces hablamos que los sectores económicos es una cadena, algo pequeño, luego se cambia y luego se vende. Algo pequeño que se obtiene, luego cambia un poco y luego tengo un servicio con esto. Así es la idea sobre los sectores económicos. No aplica solamente a nuestra nación, no aplica solamente al sistema dominicano, sino que esto corresponde a la estructura económica de todos los países. Constitución. Es el conjunto de principios, normas y reglas que establece la forma de un Estado de Derecho, a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el Estado mismo no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. La Constitución también se denomina Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, no existe ninguna ley que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada Ley Suprema o Carta Magna. La Carta Magna protege los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. Como ya conoces, la Constitución es la Carta Magna, la Carta Mayor, la ley fundamental de toda nación, de todo país. Cada ley que se promulga, que se realiza, debe ser en base a la Constitución de esa nación. ¿Por qué? Porque en ella se plasma los derechos y los deberes de cada ciudadano, ya sea entre nosotros mismos o por parte del gobierno. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de estados de excepción, hablamos de algo muy interesante que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué tú entiendes por estado? Primer ejemplo, cuando tú utilizas una red social, pones un estado diciendo cómo te sientes, qué te preocupa, qué te gustaría comer ese día, y tú dices, estoy feliz. Gracias a Dios por un día más de vida. Son los estados que tú publicas. El estado significa eso, el cómo te sientes en el momento, el cómo estás, lo que tú quieres que vayan conociendo de ti durante ese día. Entonces, el estado es una situación, aquello que tienes en el momento, aquello que piensa y aquello que tú deseas que el otro conozca sobre ti. Por eso es que cuando abres una red social, a veces nos pregunta, ¿qué estás pensando? Queriendo conocer cómo te sientes, queriendo conocer aquella idea que tienes presente. Por lo tanto, el estado es la situación del momento. Y cuando hablamos de excepción, es algo que se encuentra fuera de lo normal. A veces puedes escuchar, haremos la excepción contigo de esto. Es decir, normalmente no hacemos esto, pero en este momento lo vamos a hacer. Combinando nuestras dos palabras, entonces es la situación del momento que está fuera de lo normal. Un estado de excepción es una situación de ese momento que no es normal que ocurra, no es cotidiana, sino que está fuera de todo lo que tú vives cada día. Por eso es que en clases anteriores especificamos que el COVID es algo anormal, fuera de la normalidad, porque tú no vives con esa enfermedad cada día. ¿Se entiende esa idea ahí? Entonces, a sabiendas de esto, un dato muy peculiar. ¿Cuándo inicia nuestra república? En el año 1844. Y ahí tenemos el primer presidente constitucional. En clases pasadas lo has visto. Este es Pedro Santana. Ocurre que esta constitución fue la primera que habló de un estado de excepción, de una actividad que estuvo fuera de lo normal. ¿Y qué decían ahí? Bueno, se especificó, cuando esto ocurre, el presidente tiene el absoluto derecho y deber de realizar la acción que él considere necesario. Eso parecía una buena intención en su momento. Incluso fue una buena intención en su momento. Pero tiempo después trajo su consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, que en cada momento él hacía lo que entendía. Por eso lo delicado de esto, y ocurre que ya para el año 1791 se declara el derecho, el Estado de Derecho, diciendo que
Cada presidente de cada nación puede elegir y decidir qué le conviene a sus ciudadanos. Pero antes de elegir, debe pensar en ello, pensar en sus derechos, obligaciones y en la protección de estos. De esta manera nos damos cuenta que el estado de excepción evoluciona. Ya el presidente no decide por sí mismo, sino que el presidente decide en conjunto. ¿En conjunto con quién? Yo sé que lo pensaste. En conjunto con el poder legislativo, el que hace las leyes de cada país. Pues entonces, ahora tiene esa idea bien clara. Cada estado de excepción debe ser aprobado y promulgado en combinación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué evolucionó esto y se vio conveniente de que se hable con el Poder Legislativo? Pues como te decía, porque el presidente entonces estaba demasiado libre de elegir y los derechos tuyos y los míos estaban un poco vulnerables, un poco a lo que el momento dijera. Y eso no es muy conveniente. Cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho, se refiere a que tú tienes unos derechos. A un hombre, un derecho a una familia, a un techo, a la educación, a la libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de expresión de ideas. Y cuando estamos en un estado de excepción, esto puede verse muy amenazado. Por lo tanto, es que cada estado de excepción debe ser tomado en consideración los derechos de cada ciudadano, lo que diga el Poder Legislativo y luego promulgado por el Poder Ejecutivo. Porque eso es parte de lo que anteriormente hablamos, que es la democracia. Una cuestión en consenso, no es autoritario. Cuando esto se hace autoritario, se cae en una dictadura, que el gobierno hace lo que le parece en el momento, sin pensar en ti y sin pensar en mí. Y yo sé que al igual que yo, tú tampoco deseas eso, porque tenemos unos derechos que deben de ser cumplidos y aceptados y sobre todo valorados. Esa es la idea de un estado de excepción. Me vas a decir si la expresión que te estoy diciendo es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? Sí. En casa ya estás listo, ¿verdad que sí? Iniciamos con la primera. En la expresión 7p elevado a la 3, ¿podríamos decir que es una expresión algebraica? Verdadero. Es verdadera. Cumple con todas las características de una expresión algebraica. Tiene un coeficiente, tiene una parte literal, tiene un exponente y también tiene su signo, ¿verdad que sí? Vamos a ver la número 2. En la expresión número 2 tenemos negativo 6, ABC elevado al cuadrado. Negativo 6, ABC elevado al cuadrado. ¿Podríamos afirmar que esa también es una expresión algebraica? Claro que sí, profesora. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Fíjese que ahí tenemos un signo negativo que está delante, que sí se marca. Tenemos el 6 como coeficiente, tenemos A, B y C como parte literal y como exponente tenemos para A 1, para B 1 y para C 2. Entonces cumple con todas las características. Y el número 3 que dice negativo 2, ¿sería una expresión algebraica? Eso es totalmente falso. Es totalmente falso, dice Neurona. Es falso porque solo tengo una expresión ahí, no cumple con todas las características de una expresión algebraica. Ahí simplemente tengo un número entero, un entero negativo, negativo 2, ¿verdad que sí? Luego pasamos a la pregunta número 4. 8y a la 3, z. 8y a la 3, z. ¿Podría ser una expresión algebraica? Eso es verdadero. Eso es también verdadero. Va muy bien, Neurona. El 8 tiene signo positivo y el 8 viene a formar parte de lo que es el coeficiente. Y y z son la parte literal o variable. La y está elevada a la 3 y la z está elevada al exponente 1. Hasta una expresión algebraica puede ser monomio,
binomio, trinomio, pero también puede ser polinomio. Recordando que este nombre lo va a recibir de acuerdo al número de términos que tenga la expresión. Entonces, cuando yo tengo monomio, la palabra mono, término, un solo término, es el monomio. Por el contrario, si lo que tengo es un binomio, aquí ya yo tengo dos términos. Por tanto, aquí no va a ser monomio, será un binomio. Un trinomio es una expresión algebraica que consta de tres términos. Sí, tres. Por ejemplo, como los tres padres de la patria, como las tres hermanas Mirabal. ¿Recuerda las tres hermanas Mirabal, verdad que sí? Sí, esas tienen un hermoso museo donde tienen muchos de sus elementos en Salcedo, en Ojo de Agua. Entonces, si tiene tres elementos, se va a llamar trinomio. Y cuando pasa de tres elementos, le vamos a llamar polinomio. Aunque ahí hay algunas disparidades porque hay algunos escritores que dicen que ya después de dos términos, pues le podemos decir polinomio, pero nosotros nos vamos a ajustar a esta clasificación. Entonces, vamos a ver algunos. Si tenemos la expresión 2x más 5y, 2x más 5y, fíjese que aquí yo tengo un término que es una expresión algebraica, pero ¿qué pasa? Que aquí ya yo tengo un signo de más, un signo de adición. Ese es el signo que me va a marcar a mí la diferencia entre un término y otro. Donde yo encuentre un signo de más o un signo de menos, pues ya yo sé que de ahí en adelante hay otro término. Entonces, en este caso, yo tengo un término aquí delante, en esta expresión, y otro término aquí delante, en la otra expresión. Si tengo 1 y 2, pues entonces la expresión, vamos a decir que es un términos. Sin embargo, si yo lo que tengo es esto, 2x, y, z, pues entonces aquí no vemos ningún signo de más ni signo de menos. Fíjense aquí no hay signo, aquí tampoco y aquí tampoco. Prácticamente es una multiplicación de términos. Como es una multiplicación de términos, que no hay signo ni de más ni de menos, pues entonces en este proceso le vamos a decir que es un solo término. A esto le vamos a llamar monomio. ¿Por qué monomio? Porque tiene un solo término. Fíjense que aunque ustedes le vean que tienen varios elementos, como no tiene ni signo de más ni signo de menos, sigue siendo un monomio. Un trinomio podríamos decir que es fíjense aquí. Aquí nosotros podemos decir que es un trinomio. ¿Por qué es trinomio? Porque tiene tres términos. Vamos a verificarlo. Aquí tengo uno. ¿Lo ven ahí? 1, 2 y 3. ¿Qué me diferencia entre un término y el otro? El signo. Sea de más o sea de menos. Entonces, en este caso, vamos a decir que tenemos un trinomio. Perfecto. Ya cuando pasa de tres elementos, pues vamos a asumir que le vamos a llamar polinomio. Hasta ahora, ¿cómo vas? Perfecto, profesora. Neurona, ¿estás lista para una actividad? Estoy lista, profesora. Pues vamos a realizarla. En esta actividad, tú vas a clasificar cada una de estas expresiones algebraicas en monomio, binomio, trinomio o polinomio. Lo vas a hacer tomando en cuenta el número de términos que tenga cada una. Cuando tú ves ese símbolo, inmediatamente tú dices, bueno, tengo una suma, tengo una adición. Pero si tú ves dices que es una sustracción. A eso todo ese tipo de elementos se le llama símbolo, pero hay muchísimos más. Cuando vas a la tienda, ves ¿verdad que sí? Ese es muy común verlo en las tiendas, cuando hay descuentos, sobre todo, ¿verdad? Pero
cuando estás escribiendo dinero o alguna cantidad que represente dinero, siempre ponemos este símbolo. Todo eso me va a representar símbolos. En matemática, pues tenemos una gran cantidad de ellos. ¿Cómo vamos, Neurona? Muy bien, profesora. Disculpe, justamente ahora me acaban de llegar unas preguntas vía redes sociales. Ah, pero están muy activos nuestros estudiantes en las redes sociales. Yani de los Santos, desde Los Frailes, nos pregunta, ¿qué es una incógnita? Gracias, Yani, por estar siempre conectada y siempre atenta a nuestras clases desde los diferentes modos, sea por la televisión, por la radio o por la internet, desde cualquier lugar como te esté llegando. Pues, una incógnita es una expresión que me va a representar una cantidad desconocida. ¿Para qué utilizamos las incógnitas? Para generalizar cualquier expresión matemática. Nuestra actividad consiste en seleccionar la respuesta correcta. Les doy las preguntas, le voy a dar las respuestas y ustedes me van a decir cuál es la que le corresponde, cuál es la correcta. ¿Están listos en casa? Perfecto. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista, profesor. Pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Nos dice, fue la primera persona que introdujo el término de incógnita. Hipatia, Diofanto, Aljuarisme o George Boole. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. Seguimos con la número 2. El lenguaje algebraico es A, más preciso que el lenguaje numérico. B, menos preciso que el lenguaje numérico. C, igual de preciso que el lenguaje numérico. O D, no se puede establecer esta relación. ¿Qué me dices, Neurona? En este caso, la respuesta correcta es la A, más preciso que el lenguaje numérico. Eso es así. El lenguaje algebraico es mucho más preciso que el lenguaje numérico. Vamos a ver la número 3. La número 3 dice, la incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esa es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Como todas las respuestas ya son fáciles porque ya ustedes dominan ese tema. Vamos a ver la número 4. La número 4 me dice, el lenguaje algebraico permite A, expresar enunciados de la forma más larga posible. B, expresar enunciados de la forma más complicada posible. C, expresar enunciados de una forma sencilla y breve. Y la D, no permite expresar enunciados. ¿Cómo diríamos ahí? Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la C, expresar enunciados de forma sencilla y breve. Expresa enunciados de forma sencilla y breve. Eso es correcto. Y vamos a pasar a nuestra quinta y última pregunta por el día de hoy. ¿Qué nos dice? Aplicando el lenguaje algebraico podemos A, cumplir las expresiones. B, utilizar números solamente. C, utilizar expresiones poco probables. Y la D, utilizar un lenguaje general. En este caso, la respuesta correcta es la D, utilizar un lenguaje general. Eso es así, utiliza un lenguaje general. Hasta ahora vamos trabajando muy bien, Neurona. Te felicito, estás poniendo de tu parte. Sé que estás haciendo muy buen trabajo. También en casa lo estás haciendo. Te invito a que trates de utilizar los símbolos que hemos visto para que elabores una pequeña cartita en casa. Verás que será una actividad bastante divertida.
Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. ¿Sabías que los huracanes se clasifican según la intensidad del viento? Existe una escala llamada Saffir-Simpson, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de esa época, Robert Bob Simpson. Cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de tormenta tropical, se convierte en un huracán. Las 5 categorías en orden ascendente de intensidad son: categoría 1, con vientos entre 118 y 153 kilómetros por hora; categoría 2, vientos entre 154 y 177 kilómetros por hora; categoría 3, vientos entre 178 y 209 kilómetros por hora; categoría 4, vientos entre 210 y 249 kilómetros por hora; y por último, categoría 5, vientos de más de 249 kilómetros por hora. Un mensaje del Ministerio de Educación y Televisión Educativa. ...20 de noviembre, Día Universal del Niño. Es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que necesita que se le proteja, sino también una persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido donde quiera que haya nacido. Es más, un niño es una persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y a expresarse. Todos los niños tienen el derecho a ir a la escuela, a recibir cuidados médicos y alimentarse para garantizar su desarrollo en todos los aspectos. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Después de haber resumido todas las clases de esta semana, practica y practica. Esto te garantizará la experiencia. Asegúrate de entender todo lo que has escrito. De no ser así, recurre a tu profesor titular que está en la escuela para que te apoye y te explique nueva vez. Recuerda, si te involucras, no lo olvidas. Hasta la próxima. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las
mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.